Buenas noches. Padre, buenas noches. ¿Qué más, ¿Cómo padre? han estado? Bien, Bien, padre. gracias. Bueno, me alegra muchísimo. Gracias, Miguel. Héctor, padre. Mira, me tiene como Miguel, yo soy Héctor. Héctor, qué vergüenza. Tranquilo, padre. A sus órdenes. Miguel Héctor, Miguel Héctor. Miguel se llama mi hijo. Miguel Ángel. Ah, bueno, no estaba lejos. Te tengo confundidos con el hijo. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 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 Bueno, adoremos al gran pastor que ha dado su vida por las ovejas. Como nos dice hoy San Pedro en la primera lectura, que creamos en él, este don maravilloso de creer en Jesucristo, de confesarlo como Señor y como Salvador. No se nos ha dado otro nombre por el cual podamos ser salvos, sino el nombre de Jesucristo el Nazareno. Que Él nos conceda realmente ese arrepentimiento y esa conversión para que encontremos en Él la vida eterna, la vida de la gracia, la vida sobrenatural. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como Era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muy bien. Hoy vamos a dar entonces un paso en la comprensión eucarística del sacerdocio en la escolástica. Vamos a dar ese paso. El teólogo que aspira a estudiar el sacramento del orden a lo largo de la escolástica se ve impulsado urgentemente a una pedagogía de establecer necesarias divisiones en este largo e interesante periodo de la historia de la teología. Lo que atrae bastante la atención de los escolásticos son dos asuntos principales. La fundamentación en la Eucaristía de la razón del ser del sacramento del orden. Eso. Entonces, sobre todo, vamos a ver que este énfasis se va a tener con el problema que se va a dar con la reforma protestante. Porque la reforma protestante, al reflexionar sobre el sacramento del orden, pues lo vieron meramente como una institución eclesial, pero no con un carácter divino. Además, ustedes deben saber que la reforma protestante puso el énfasis en la palabra, en la predicación. Y para predicar, pues no hay Eucaristía. Y si no hay Eucaristía, pues ¿qué sentido tiene el sacerdocio? ¿Ve? Ellos hablan de los predicadores. Entonces, por eso, cuando ustedes van a Europa, a Estados Unidos, donde están estas iglesias históricas de la Reforma, ¿no? Entren a una iglesia luterana. Aquí en Bogotá, ahí en la 50 y
¿qué es eso? 57, con la 13, que está una parroquia luterana cerca a la iglesia de Chiquinquirá. La de Chiquinquirá es como en las 51, 52. Esta está como unas 5 cuadras hacia el norte por la carrera 13. Es una parroquia, en Bogotá son como 3 o 4 parroquias luteranas. Esta es la más antigua. Si ustedes entran y miran el presbiterio, ven el altar adosado a la pared, una mesita ahí, y en cambio en el centro del presbiterio, el gran mueble que es el ambón, el púlpito. La Reforma quita el púlpito del lado y lo pone en el centro. Entonces, generalmente en estas iglesias es mucho más artístico el púlpito que el altar. En la Contrarreforma católica, el énfasis, por ejemplo, que se puso en el altar, lo triste es que perdimos el ambón. Ya se había perdido de por sí, que ya se había perdido. Entonces, la Reforma protestante hace énfasis en la palabra, o sea, lo que hay es que predicar la palabra. Eso, bautizar y predicar la palabra. Entonces, los ministros hay que prepararlos es para predicar la palabra, no hay que prepararlos para celebrar misa. Entonces, por eso ellos, pues, la abolición del sacramento del orden, ¿no? Si no hay Eucaristía, pues no hay sentido. Entonces, la escolástica, en esa respuesta, va a ver que la Eucaristía es el que fundamenta realmente la razón del ser del sacramento del orden, que ya pues lo habíamos visto un poco en los padres, en los padres apostólicos, en los santos padres, ¿no? Esa unión indisoluble, Eucaristía-sacerdocio. Es que el sacerdote tiene sentido por la Eucaristía, y la Eucaristía es la que le da el sentido al sacerdocio, necesita del sacerdocio. Bueno. Ese es el primer asunto. El segundo asunto es establecer la revelación entre el episcopado y el presbiterado a partir de la noción del sacrificio eucarístico, ¿no? A ver, ¿cómo distinguir? Hubo momentos en la historia de la iglesia en que, ¿quién era el obispo? Pues un presbítero que se viste de moral, prácticamente, ¿no? Porque, ¿qué diferencia hay entre la celebración de la misa cuando la preside el obispo o cuando la preside el presbítero? Ninguna. Ninguna. La acción es la misma. La facultad es la misma. El misterio es el mismo. Lo presida el obispo o lo presida el presbítero. La potestad es la misma. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuáles son las dos funciones esenciales del sacerdocio? La Eucaristía y el perdón de los pecados. El obispo consagra y absuelve. El presbítero consagra y absuelve. Entonces, ¿cuál es la relación entonces entre episcopado y presbiterado? O sea, la relación y digámosle la diferencia, o sea, que ¿por qué uno es obispo y por qué el otro es presbítero? Si ambos participan del mismo sacerdocio de Cristo. Entonces, esos son los dos grandes asuntos que va a tratar la escolástica frente al sacramento del orden. Resulta que tales planteamientos
hacen enriquecer la reflexión del sacramento del orden. Y nos ayuda a clarificar, no significa que antes no hubiese, a clarificar el ministerio episcopal y el ministerio presbiteral. La institución del sacramento del orden, su materia, su forma, el ministro, el efecto, eran considerados a partir de estas dos proposiciones principales. Igual que cuando se va a ver cualquier sacramento. Cualquier sacramento hay que mirar su materia, ver la forma, el ministro, el efecto, ¿no? En cualquier sacramento, el bautismo, y el sujeto, que es en el bautismo, la materia, el agua, y agua natural, la forma. Héctor, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Yo te bautizo. Yo no sé si ustedes supieron, ya creo que se les había dicho, el caso de este sacerdote de Estados Unidos que tuvieron que convalidar desde su bautismo hasta la ordenación sacerdotal, porque lo había ordenado un diácono con esos modernismos, y entonces en la fórmula había usado: nosotros, Héctor, te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Resulta que cambiar esa palabra, yo, por nosotros, el efecto no surge. Hubo la materia, el ministro era apto para celebrar, el sujeto también, porque ¿qué dice el derecho canónico? Que dice, ¿quién puede recibir bautismo? Una persona, el ser humano, que esté sin bautizar. Pero el solo hecho de haber cambiado el yo por nosotros, el efecto no lo hubo. Entonces a este sacerdote hubo que bautizarlo, confirmarlo, convalidar la ordenación diaconal, convalidar la ordenación presbiteral. Ahí está. Por eso chistecitos de a veces ponernos a ser así como ingeniosos en la celebración. ¿Y cuántos casos por el estilo tenemos? Que no se conocen. Pues cuando no se conocen, pues suple la iglesia, pero cuando las cosas se conocen, pues hay que proceder a la convalidación, porque el efecto no se dio. No se dio el efecto. ¿Qué es la nulidad de un matrimonio? No es que la iglesia anule matrimonios, es que precisamente como la forma, la materia, etcétera, no era la correspondiente, pues no hubo efecto. Por eso la iglesia declara nulo, o sea, nunca hubo matrimonio. No es que el Papa ha dicho ahora que anulemos matrimonio, no. Que la gente llega al despacho, ¿qué hago para anular mi matrimonio? Pues no, es que la iglesia no anula matrimonio. Lo que Dios ha unido no lo separa al hombre. Eso no lo podemos cambiar. Entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Ve? Cuando se celebra un sacramento, cualquiera, la materia. Entonces en la Eucaristía tiene que ser vino de uva. Pero ¿y si no hubo, entonces puse este que era de pera? Pues el efecto no lo da. ¿Ve? Entonces la materia, las palabras. Hay que ser, por ejemplo, eso que tienen esta liturgia que tiene que hay aquí en Bogotá, parroquia de los maronitas. Fíjese que en esa liturgia maronita, queriendo ser tan fieles a las palabras de la consagración, por eso hasta el día de hoy se dicen en hebreo, en arameo, como las dijo Jesús, en arameo.
Y si las digo en español, no. Pero cuidado de no cambiarlas. ¿Ve? El cuidado de no cambiarlas. Bueno, entonces la materia, la forma, el ministro, el efecto, el sujeto. El sujeto. ¿Ve? Que el sujeto va con un revólver a la espalda, pues hay una presión. Entonces no surte el efecto. No surte el efecto. Por eso debemos ser muy cuidadosos. O sea, es que no es ser rubricistas, no es ser tradicionalistas. Es simplemente lo que tanto les he insistido, que me encanta del Papa Benedicto. El espíritu de la liturgia. El espíritu de la liturgia. Yo soy ministro, soy servidor de la liturgia. No soy el dueño, no puedo ponerlo. Por eso las adaptaciones deben ser avaladas. No es adaptar a la loca o es buscar darle contentillo a la gente. No, porque si nosotros nos ponemos a celebrar como la gente nos pide, pues mis hijos, siglos atrás ya no habría misa, no habría iglesia. Téngalo por seguro que no habría iglesia. Por eso es que hay luteranos, por eso es que hay episcopalianos, por eso es que hay testigos de Jehová, por eso es que hay por eso es que hay. Porque pues un grupo o una persona considera, ¿por qué no se hace así? Y hagámoslo así. Y entonces por eso tenemos eso. Y se ha perdido. Entonces la reforma protestante, pues al perder la Eucaristía perdió el sacerdocio, es lógico. Entonces no hay sacerdocio, porque no hay Eucaristía. Aunque ellos hablan de la Santa Cena, pero es otra cosa muy distinta. Es una cosa muy distinta. Y entonces por eso el sentido del celibato, pues también, o sea, muchas cosas se replantean. Eso tenemos que darnos cuenta. Pero no significa que esto es con la reforma protestante, ¿no? Esto tiene todos unos antecedentes remotos. Lo acabamos de ver con ese pequeño análisis que hicimos de los evangelios, de los textos del Nuevo Testamento. Que sí, que en el Nuevo Testamento, a excepción de los hebreos, no está la palabra sacerdote. Pero acabamos de ver que con esa imagen del buen pastor se presenta toda la dimensión sacerdotal de Cristo. O sea, ayer que celebramos esa fiesta, en el trasfondo estábamos presentando toda esa dimensión sacerdotal de Cristo, el que da la vida, el pastor que da la vida. ¿Ve? Ahí hay sacrificio. A mí no me quitan la vida, yo la doy. Ahí hay sacrificio. ¿Y quién ofrece el sacrificio? El sacerdote. Entonces, detrás de la imagen de buen pastor está toda esa dimensión sacerdotal de Cristo. Y repito, los evangelios tuvieron mucho cuidado, San Pablo, de usar para Jesús la palabra sacerdote para que no hubiese esa confusión o como se viere como una continuidad con el levirato del Antiguo Testamento. No. Los sacrificios del Antiguo Testamento fueron meramente una imagen de lo que en plenitud se da en Cristo. Entonces, allí lo escuchábamos. Yo soy el buen pastor que da la vida. Ahí está eso. Es el sacerdote. Es el sacrificio. La escolástica inició su reflexión sobre el sacramento del orden, influido por tres autores que cronológicamente deberían ser incluidos en la patrística. O sea, estamos hablando de los primeros siglos. O sea, cuando hablamos de escolástica, a veces nos quedamos que simplemente Santo Tomás de Aquino. No, Santo Tomás de Aquino fue un escolástico, pero él no es el movimiento escolástico.
Él es uno, ¿no? Entonces, la escolástica abarca buena parte de la historia de la reflexión. Entonces, el primero de ellos ni siquiera debería ser, ni siquiera es un padre de la iglesia, sino un padre apostólico, nada menos y nada más que San Dionisio el Areopagita. Creo que ustedes deben saber quién es San Dionisio el Areopagita. ¿Alguno recuerda quién es? Sí, ese es un autor que toma el seudónimo de Dionisio Areopagita, que está citado en los Hechos de los Apóstoles, que después de la predicación de Pablo en Grecia. En Atenas, exactamente, con motivo de la predicación de Pablo en el Areópago de Atenas, cuando llegó a la resurrección, le dijeron, ay, su merced querido, usted habla muy lindo, pero después hablamos de esos temas. Pero dice que unos que estaban ahí presentes se quedaron con Pablo, entre esos San Dionisio el Areopagita. Precisamente la Catedral Católica de Atenas está dedicada a San Dionisio el Areopagita, que era filósofo. Bueno, pues con él arranca ya una reflexión escolástica. Y San Dionisio debemos situarlo entre los padres apostólicos, o sea, de la época de los apóstoles. ¿Ven? Cuando se habla de los padres apostólicos, son los que fueron discípulos directos de los apóstoles. Por eso San Ignacio de Antioquía es un padre apostólico. ¿Ven? San Dionisio es un padre apostólico, por el trato directo con los apóstoles. Después de ellos, ya los discípulos de estos, es los que llamamos los santos padres, hasta el año 670, ¿no? En Occidente, con San León Magno. Con San León Magno se cierra ese ciclo de los padres, de los santos padres. Bueno. El segundo, el diácono Juan y San Isidoro de Sevilla. San Isidoro de Sevilla es por allá de los siglos sexto, séptimo, pues como su nombre lo dice, Sevilla, en España. Hoy es la fiesta de él en España, padre. ¿Cómo, Ala? Hoy celebran la fiesta litúrgica de él en España. Ah, ahí está, sí. Entonces, San Isidoro de Sevilla, gran teólogo. Bueno, entonces, como nos damos cuenta, después de haber cerrado este ciclo o visto este ciclo de la escritura, entonces pasamos a la escolástica, pero repito, cuando hablamos de la escolástica no estamos dando el salto al siglo XI, porque en el ideario se tiene que la escolástica es con Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino es un escolástico, digámosle que es como el cenit de la escolástica, eso, el cenit de la escolástica, indiscutiblemente, es un gran representante. La suma teológica, pues es la plenitud del pensamiento escolástico, ¿no? Pero no es que con él arrancó o con él nació, no, él lo lleva como a su cenit. Bueno, es como la imagen de mostrar de la escolástica, por su trabajo precisamente de la suma teológica. Hasta el día de hoy, pues no ha habido un teólogo que supere a Santo Tomás con una suma. Pues entre las anécdotas del Papa Benedicto es que él, que es un gran teólogo, dicen que su sueño era haber compuesto una suma, a ver si superaba a Santo Tomás. Por eso cuando él
renuncia, le presenta renuncia al Papa Juan Pablo II. Su renuncia era irse a Alemania, ingresar a un monacato, a un monasterio, no hacerse monje, sino dedicarse de lleno a hacer una suma del siglo XXI-XX de la teología hasta el momento. Pero ya, pues el Papa 3 veces se presentó renuncia a Juan Pablo II, las 3 veces se la negó y pues finalmente terminó siendo elegido Papa. Pues ese sueño de haberse ido a una abadía alemana para escribir, pues no se dio. Hay algunos que dicen que en este tiempo pues se ha dedicado a hacer, pero no sé qué tenga. Bueno, entonces, a ver, ¿qué podemos decir de San Dionisio el Areopagita? Así rápido, en pequeñas palabras, porque no podemos adentrarnos pues en todo el tratado de San Dionisio. Hay 2 autores. Hay algo que se conserva de San Dionisio y por allá en el siglo IV hubo uno que escribió en su nombre y se le conoce como el pseudo Areopagita. Eso ha sucedido a lo largo de la historia. Pues ahí tenemos precisamente lo que se llaman los libros apócrifos de la Sagrada Biblia, ¿no? Eso. Alguien componer un evangelio en el siglo IV, III, en el siglo II, y decir que evangelio según Santiago. Pero pues no lo escribió Santiago. Entonces también ha pasado eso, que algunos teólogos, como para que su obra sea como más reconocida o valorada, en lugar de decir, este libro escribió Jorge Ruiz. ¿Quién es Jorge Ruiz? Pues escasamente en Bogotá podrán saber en el clero quién es Jorge Ruiz, pero en el contexto de la iglesia, ¿quién es Jorge Ruiz? Nadie. Pero si yo digo, esto lo escribió Joseph Ratzinger, inmediatamente en el mundo eclesiástico de cualquier parte del mundo, entonces, en lugar de firmar con mi nombre, pongo Joseph Ratzinger. La obra inmediatamente es conocida. Pero si decimos Jorge Ruiz, yo creo que si escribo un libro, ni sus mercedes me lo compran. Bueno, pero si yo digo que lo escribió Joseph Ratzinger, lo llevo a librerías y eso se va a vender como pan caliente. Eso es lo que pasa. Esos son los apócrifos, esos son los pseudo, por ejemplo, Areopagita. Entonces, un señor que lo conocía la mamá y el señor de la tienda donde compraba el pan y de ahí no pasaba. Entonces, pero al decir que lo escribió San Dionisio, pues muchos se interesaron y la cosa pues funcionó hasta cuando se descubre, porque pues como dice Jesús en el Evangelio, así tú lo digas en secreto, pues desde las azoteas se va a publicar, ¿no? Porque claro, de todas maneras, no, en el escrito de pronto a mí se me zafa decir el Papa Francisco, ¿no? Entonces van a decir, pero un momentico, cuando Joseph Ratzinger escribió, todavía no estaba el Papa Francisco, entonces, ¿cómo iba a poner Papa Francisco? No puede poner Papa. Entonces, esto no es de Joseph Ratzinger. Aquí hay alguien que nos está metiendo gato por liebre. ¿Eh? Eso, ese pequeño detalle, yo puedo haber escrito muy bueno, pero ese pequeño, se me ocurrió a mí decir, como dijo el Papa Francisco en el día del Buen Pastor, ordenando, ayer que ordenó 9 sacerdotes para Roma, y saco yo una frase, pero Joseph Ratzinger, ¿cómo iba a saber qué iba a decir el Papa el 25 de abril del 2021? Por favor. Ya, entonces, ese pequeño detalle
lleva a que alguien con lupa al estudiar diga, esto no es de Joseph Ratzinger, esto es de alguien que nos está metiendo. Pero no se logra descubrir quién es el autor. Entonces comienza a titularlo un pseudo Ratzinger. Pseudo Ratzinger, eso es lo que pasa. Entonces, teniendo estos dos escritores, se calcula que este pseudo Areopagita es un neoplatónico que descubren que su nombre es Proclo. No logran saber bien quién es, más o menos que fallece por allá hacia los años 480. Tiene un dato donde menciona a San Agustín que para esa época ya llevaba 50 años de fallecido. Si menciona a San Agustín, ¿cómo iba la Areopagita a saber de San Agustín si la Areopagita vivió en el siglo I? Y San Agustín vivió entre el siglo III y el siglo IV. Ahí está el pequeño detalle. Bueno, pero ¿cuál es el planteamiento que ellos presentan? Está apoyado en una base meramente analógica, en la cual ha ofrecido no pocas dificultades a los que comentan este texto. Por ejemplo, teólogos como Clemente de Roma, ese presbítero del clero que fue papa, Clemente de Roma, hablaban con objetividad bíblica de la misión para fundamentar el ministerio. Recuerda que lo habíamos visto, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que fundamenta el ministerio? La misión que Cristo ha recibido del Padre y que él a su vez transmite a los apóstoles de manera inmediata. Y de manera inmediata los apóstoles a sus sucesores. Bueno, entonces ahí se fundamenta el ministerio, en esa parte misional, en ese envío. El pseudo Dionisio recurría a una emanación muy de gusto neoplatónico. Recordemos que el platonismo hace un dualismo entre la carne y el espíritu, ¿no? Entonces, dice que la emanación del ministerio lo hace originar en la misma Trinidad. Tampoco es que esté tan desfasado. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que envía al Hijo? El Padre. El Hijo es el enviado del Padre. Y el mismo Evangelio dice que Jesús, movido por el Espíritu. La voluntad es de Cristo, es lo que vamos a ver. La voluntad es de Cristo. Pero este pseudonicio ya lo pone en la misma Trinidad. Repito, que tampoco es que sea tan desfasado. Tan desfasado. Tan desfasado. Porque en la acción de Cristo está presente el Padre y actúa movido por el Espíritu. Pero la voluntad de enviar inmediata es de Cristo. Ese es un poco el planteamiento que se presenta entre Clemente de Roma con este pseudo Dionisio. Bueno. Habiendo apoyado el ministerio, bueno, pero este tiene otro elemento. ¿Cuál es el elemento que quiere fundamentar sobre todo el pseudo Dionisio? Ver el fundamento del ministerio
en una voluntad divina. Por eso es que lo aplica a la Trinidad. No solamente como una voluntad explícita de Cristo, sino implícita del Padre y del Espíritu. Porque el que está enviando es Cristo. Pero repito, implícitamente está el Padre, porque el Padre ha enviado a Cristo. Y está implícitamente el Espíritu, porque el Espíritu es el que mueve a Cristo. Movido por el Espíritu. Entonces, ese es entonces es fundamental. A ver, ¿y por qué se busca fundamental? Porque ha habido la tentación de ver el ministerio eclesiástico como simplemente una estructura que nació en la iglesia. Incluso algunos dicen que esto lo inventó fue San Pablo. Recuerden que hay quienes afirman que la iglesia es cuento de San Pablo, pero que Cristo no tuvo como esa voluntad explícita de una iglesia, sino que, mejor dicho, que el fundador de la iglesia es San Pablo. Y si es San Pablo, pues el ministerio, ¿qué es? Simplemente una estructura humana, no divina. Entonces, aquí para darle todo ese fundamento divino, entonces lo aplica a la Trinidad. Repito, no está tampoco fuera de consonancia. Tiene su sentido. Tiene su sentido. Pero, ¿qué es lo que se quiere garantizar? El ministerio, o sea, el sacramento del orden es institución divina. No es una institución eclesial. Como hay instituciones eclesiales, los nuncios apostólicos. Indiscutiblemente que esto es algo meramente eclesial dentro de la organización de la iglesia, en su relación con los estados. ¿Ven? Entonces, surge en esa relación de Santa Sede con los estados, ese ministro que hace las veces, que se llama nuncio apostólico, o que en otras partes tiene otra figura menos, ahora se me va. Eso. Bueno, sí, no vamos a decir que las nunciaturas apostólicas son de origen divino, no, es una estructura eclesial, precisamente para fundamentar la relación de la Santa Sede con las naciones. ¿Ve? Entonces, sí es una... Entonces, la tentación. Por eso, la Reforma Protestante hizo la abolición del sacramento del orden, porque lo vio simplemente como una institución eclesial. Y como lo que ellos buscaban era ir a la fuente, ir al evangelio, ir a la pureza, quitar todo lo que se había puesto a través de los siglos. Entonces, pues si esto es algo meramente eclesial, pues suprimámoslo. Entonces, ¿qué fue lo que Jesús nos mandó a hacer? ¿A celebrar misa? No, a predicar. Vayan y prediquen el evangelio a todas las naciones. De lo que necesitamos es predicadores, no quien celebre misa. Entonces, la esencia del ministro es predicar la palabra, no celebrar misa. Es un extremo, porque tampoco el sacerdote es simplemente decir misa. Está el anuncio de la palabra, está el anuncio de la palabra, está la predicación, la homilética, claro que sí, pero el fundamento está en la Eucaristía. Entonces, es lo que estamos viendo, esa fundamentación, o sea, divina del sacramento del orden. Bueno, la estructura jerárquica eclesiástica, con su habitual lenguaje místico. Entonces, sin referirse todavía a nombres propios, enumera 3 ministerios a partir de la ya vista analogía angélica. Y dice que el inferior de estos ministerios
tiene como finalidad expiar los pecados de los profanos. El intermedio de ellos iluminar a los que ya han sido purificados. Y el supremo que abarca en sí las posibilidades de los dos anteriores. Entonces comienza a identificar el episcopado, o sea, qué es lo propio del obispo, qué es lo propio del presbítero, qué es lo propio del diácono. ¿Okay? San Dionisio propone el cometido del ministerio en la purificación, en la iluminación y en la perfección mística. Eso, para eso es el ministerio. Purifica, ilumina y la perfección mística. Vuelvo a decir, esto es un poquito así como enredado, por eso le digo, es hacer simplemente el planteamiento. Lo que yo quiero que quede claro es que lo que le interesa a San Dionisio es presentar el ministerio de carácter divino, como institución de carácter divino. Ya estas analogías que ellos ponen, el pseudo Dionisio, para fundamentarlo más divinamente, entonces pone toda una acción de la Trinidad, que sigo repitiendo, no me parece a mí tampoco descabellado. Tiene su sentido. No es de pensar que se equivocó. Bueno, lo que pasa es que en estos siglos hay bueno, como son filósofos, entonces comienzan a darle todo un carácter místico alegórico, ¿no? Entonces se habla de los coros angélicos. Entonces los coros, por ejemplo, Ignacio de Antioquía, cuando presenta el ministerio, usa esta imagen. El obispo es el representante del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mire la categoría que le da. Es el representante del Padre. Los presbíteros son el Senado, el cuerpo de los apóstoles. Y los diáconos representan el servicio de Cristo. Entonces, hacen toda una presentación místico-alegórica. Entonces, para fundamentar el episcopado, es el representante del Padre. Por eso, por ejemplo, Ignacio va a decir, no se puede hacer nada a espalda del obispo. Ya dejas de ser católico, porque Ignacio es el primero en usar la palabra católico. Entonces, no se puede actuar de espalda al obispo, porque donde está el obispo, está la iglesia. En esa presentación monárquica que hace San Ignacio del episcopado. Entonces, por eso la imagen tan bonita que van a usar los padres, los santos padres, el obispo, la cabeza, ¿no? El sumo sacerdote, y ejerce el ministerio a través de dos brazos, los presbíteros y los diáconos. Él ejerce el ministerio a través de un brazo, que son los presbíteros, y el otro brazo, que son los diáconos. Entonces, los presbíteros no pueden estar sin el obispo, y los diáconos al servicio de ese obispo y de esos presbíteros. Bueno. La segunda figura es el famoso diácono Juan. Este diácono llegó a ser nada menos y nada más que Juan I, el Papa Juan I, del año 523 al 526. Poquito su pontificado. Es un teólogo obligado,
al que debemos tener presente para reconstruir el pensamiento teológico sobre el ministerio sacerdotal en la salida de la patrística y en el comienzo del tiempo de la escolástica que propiamente comienza a hablarse. Al terminar la época de los Santos Padres, se habla de una manera propia que comienza la escolástica. Repito, teniendo sus raíces ya en los Santos Padres. Pero en la iglesia se usa esa expresión: padres apostólicos, santos padres y escolástica, cuando se va a hablar de la reflexión teológica. ¿Qué decían los padres apostólicos? ¿Qué se decía en la época de los santos padres? ¿Qué se dice en la escolástica? Con todas las corrientes teológicas y los pensadores que se han presentado. Por eso Santo Tomás, repito, es el cenit, pero no significa que con él comenzó la escolástica, ni que él es el que fundamenta la escolástica. Es un gran representante de la escolástica, digámosle, una figura máxima de la escolástica. ¿Qué es lo que presenta este autor? Gira en torno a la potestad que tiene el obispo. A ver, recuerden que estamos viendo qué es lo específico del obispo y qué es lo específico del presbítero, porque ambos participan del sacerdocio con la misma potestad. Consagrar y el perdón de los pecados. Si en ambos está la misma potestad, entonces, ¿por qué el uno es obispo y por qué el otro es presbítero? Porque el uno se pone sotana negra y el otro se pone sotana morada. Si eso fuera, pues entonces el domingo me la pongo morada y ya entonces soy obispo. Entonces no es la sotana morada lo que me hace obispo, ¿no? Yo puedo ponerme sotana morada, pero no voy a ser obispo. Ya no quedo constituido obispo. Entonces, él comienza a dar un elemento, la potestad. Una es la potestad del obispo y otra es la potestad del presbítero. Entonces, ¿en qué está la potestad? Dice, el obispo tiene la potestad de consagrar el crisma, potestad que no tiene el presbítero. La misa crismal, ya desde la antigüedad, es el obispo. Entonces tiene esa potestad. Él solo es el que puede consagrarlo. Él solo es el que puede consagrar. ¿Y qué implica que el obispo sea el único que puede consagrar el crisma? Que a su vez es el único que puede transmitir el ministerio sagrado. No lo hace el presbítero. Podríamos reunirnos 1 millón de presbíteros y no podemos ordenar un diácono. Y un obispo sí lo hace. Entonces, ese detalle de decir el obispo es el único que tiene la potestad de consagrar el crisma, del crisma, ¿eso qué implica? Que al consagrar el crisma es el único que puede ordenar a otro sacerdote o a otro sacerdote ordena al obispo, potestad que no tiene el presbítero. Entonces ahí ya comienza a darse el sentido. ¿Por qué el obispo? Ambos participando del sacerdocio, pero ¿en qué está la esencia del episcopado y la esencia del presbiterado? Entonces, en ese elemento, en que el obispo es solo él es el que puede consagrar el crisma. Y recuerde que para la ordenación sacerdotal
se debe ungir con crisma. Entonces, si el presbítero no puede consagrar el crisma, eso implica que no puede ordenar a otro, ni presbítero, ni mucho menos obispo. En cambio, el obispo puede ordenar presbíteros y puede ordenar obispos, porque es el único que puede consagrar el crisma. ¿Sí? Creo que con eso queda claro el argumento que presenta el Papa Juan. Por lo tanto, dentro del sacerdocio, entonces él ya clarifica, hay 2 grados. Dentro del sacerdocio hay 2 grados. El primero corresponde al obispo y el segundo grado al presbítero. Y precisamente en la ordenación, en la oración consecratoria, eso es lo que se dice. Entonces, cuando me ordenan presbítero, entonces participa del sacerdocio de Cristo, del sacerdocio de Cristo, en segundo grado. En segundo grado. No tengo la potestad de consagrar el crisma. Entonces, ya presenta en el sacerdocio esos 2 grados. El primero, que lo ocupa el obispo, y el presbítero del sacerdocio de Cristo en segundo grado. Y perfectamente lo dice la oración consecratoria. Y en el obispo se dice sacerdote en primer grado. Entonces, el sacerdocio de Cristo en primer grado. Esta es la fórmula genérica sobre el obispo y el presbítero. Y a partir de la misma podría parecer que todo está ya resuelto. Podríamos decir, ya con eso la cosa quedó definida. Pero pues naturalmente la reflexión, no falta el que dice, pero ¿por qué? Pero aquello, bueno. Y si se murieran todos los obispos y solamente quedan presbíteros, entonces, bueno, comienzan todas esas cosas. Pues, bueno, entonces en esa circunstancia, pues, bueno, no, pues, no es que la cosa quede resuelta, pero sí se va a clarificar. Es un paso que nos clarifica. Bueno, ahora yo creo que ya... Padre, Señor. una preguntita con todo respeto. Así como, por ejemplo, en las confirmaciones, el obispo puede delegar a un sacerdote en caso de la ordenación bajo alguna circunstancia de fuerza mayor. Él ya, por ejemplo, establecido una fecha de ordenación sacerdotal, él no puede delegar. No. El obispo. No. Entonces se aplaza hasta que se recupere. Hasta que se recupere o da facultades a otro obispo para que lo haga. Ya. Ok, gracias, padre. ¿Ve? Eso ha pasado. Eso ha pasado. Entonces, por ejemplo, el caso tuyo, las órdenes religiosas, el general de los jesuitas, por ejemplo, ¿quién es el que aprueba quiénes van a ser ordenados presbíteros dentro de la orden de los jesuitas? ¿El obispo? No. No. El superior o general, y en las provincias, pues el superior provincial. Entonces, por ejemplo, al señor arzobispo Luis José, entonces le presentan, entonces dice, pedimos que ordenes presbítero, que ha presentado sus cartas, ahora se me va el nombre, no sé qué, bueno, delegatorias, creo que es más o menos, es una palabra parecida, delegatoria. ¿Por qué? Porque ese superior es un sacerdote, no tiene facultad para ordenar, pero sí tiene facultad para juzgar que sí puede ser ordenado. Entonces lo presenta a un obispo. O si el obispo no pudiera, mi ordinario, entonces le dice al arzobispo de Tunja que le haga. Entonces se dice, presentando sus cartas, es que se me va la expresión canónica, etc., para que ese obispo también pueda proceder. Porque recuerde que no es de su jurisdicción. El obispo también tiene que actuar dentro de su jurisdicción.
No es que porque yo soy obispo voy ordenando donde quiera, cuando quiera y a quien quiera. Porque, pues es que eso ha pasado. Entonces, ¿por qué se ha ido formando el derecho canónico? Pues porque no faltó el obispo que quiso ordenar donde se le dio la gana, cuando se le dio la gana y al que se le dio la gana. Entonces, por eso, no, un momentico, hay una jurisdicción. Por eso, entonces, ese sentido. Bueno, para fundamentar su punto de vista sobre la dignidad del obispo, el Papa Juan recurre al Antiguo Testamento, donde el sumo sacerdote tenía reservadas ciertas competencias cultuales y concluye que en su comportamiento similar a la antigua alianza, el obispo se le reservan determinadas funciones en la iglesia, tales como ordenar a los obispos, consagrar el crisma y otras. Entonces, eso se le ha reservado al obispo. Está reservado al obispo. Y así está contenido, así la tradición lo ha tenido, y así en la práctica se debe hacer para que el efecto surja. El peligro de que los presbíteros, no, sino más así, que la ordenación solo ha sido con facultad del obispo y que la ordenación de los obispos es con bula pontificia. No ha faltado el obispo que ordena a otro obispo sin tener bula. ¿Se imagina el relajo que tendríamos los presbíteros? Si le cuesta al Papa manejar a los obispos, ¿cómo sería el Papa manejándolos a todos los presbíteros? Le cuesta al obispo manejarlos a los presbíteros. ¿Ven? Es que, como decía la oración colecta ayer, le decíamos al Padre que el débil rebaño, la debilidad del rebaño pueda llegar a donde lo ha precedido la fortaleza de su pastor. Eso. Y a mí me encanta esa expresión, la debilidad del rebaño. Es que Jesús fundó la iglesia en la debilidad humana, Y por eso todas estas cosas y estas reflexiones teológicas, y por eso el derecho canónico, y por eso. Y entonces hay que seguirlo haciendo porque, pues, cosas que no se dan en el siglo XVIII se dan en el siglo XXI. Por ejemplo, el catecismo del Concilio de Trento, pues no dice nada sobre el secuestro. Pues porque eso no existía. En cambio, el catecismo editado por el Papa Juan Pablo II, fruto del Vaticano II, entonces dentro del mandamiento de no matar aparece un pecado gravísimo que es el secuestro. El secuestro es pecado grave, materia grave, contra el mandamiento que dice no matar. Eso no lo planteaba el catecismo del Concilio de Trento, porque en la práctica eso no estaba. En la práctica ahora sí. Y cuando hay dinero de por medio, o sea, es que todo. Entonces, el catecismo de la Iglesia Católica hoy tuvo que plantear esto del secuestro, que no se plantea en el catecismo tridentino. Entonces, mire cómo la doctrina de la Iglesia no es que cambie, es que las circunstancias del siglo XV eran unas y las circunstancias del siglo XX son otras. Entonces, el error también cuando los tradicionalistas quieren quedarse en lo que dijo el Papa Pío X, es que condenó el modernismo, pero es que Pío X fue Papa de 1904 a 1914. Estamos en el 2021. No podemos seguir con la dinámica del Papa Pío X, San Pío X. ¿Ve? Entonces, ¿estamos claudicando en la fe? No, la verdad de fe es la misma, pero la manera, pues, incluso la manera de
de expresarla hoy, el lenguaje de hoy, ¿no? Por ejemplo, Apocalipsis habla de peste, pero hoy ya no usamos la palabra peste, hoy usamos la palabra pandemia. Pero es lo mismo. Pero el lenguaje, pues eso, cuando Juan escribió, pues no estaba la palabra pandemia, la peste. Hoy no usamos palabra peste, usamos la palabra pandemia. Listo. Entonces, la manera de expresarlo es de otra manera, pero es lo mismo. La realidad es la misma. Solo que la expresión cambia entre lo que dice el Apocalipsis y el lenguaje que usamos hoy. Es eso. Pero no es que estemos cambiando la verdad de fe. Bueno. Vamos al tercero, que es San Isidoro de Sevilla. Y bueno, San Isidoro de Sevilla, yo no les doy los nombres de los documentos porque son varios, pero no importa. Lo que estamos mirando es la clarificación que van haciendo ellos. Cuando habla del obispo y cuando habla del presbítero, a ambos los considera sacerdotes. Ya lo hemos dicho, eso está claro. El obispo, el presbítero. Por eso la palabra sacerdote no está bien aplicada al presbítero. ¿Por qué? Porque el obispo también es sacerdote. Pero para que vea, fíjense que nosotros genéricamente cuando decimos sacerdote nos estamos refiriendo a los presbíteros. Pero si vamos al lenguaje como tal, no me pueden ustedes a mí decir sacerdote. Porque el señor arzobispo también es sacerdote. Entonces, propiamente es el presbítero, el obispo. ¿Ven? Pero repito, genéricamente usted dice sacerdote y nadie está pensando en el arzobispo. Está pensando en los párrocos. Bueno, entonces, él comienza su consideración. Ambos son sacerdotes. Ante tal apreciación sacerdotal del ministerio en general, se ha de advertir que San Isidoro comienza de una manera sistemática la superación del punto de vista que San Cipriano había visto. Porque, por ejemplo, San Cipriano prácticamente había reducido al obispo el tratamiento sacerdotal. Todo lo contrario a lo que tenemos hoy. Hoy hemos reducido el trato sacerdotal a los presbíteros. San Cipriano era todo lo contrario. Casi que consideraba sacerdote era meramente al obispo. ¿Y por qué al obispo? Porque decía, es que los presbíteros son colaboradores del obispo. O sea, estrictamente el sacerdote es el obispo. Entonces, por eso San Isidoro comienza diciendo, no. En ambos hay que considerarlos sacerdotes. Para que vea cómo es el movimiento que se va dando. San Cipriano es un gran teólogo. Pero cuando está hablando del ministerio, en la práctica reducía el sacerdocio, al obispo. Bueno. La raíz del sacerdocio en San Isidoro la hunde en el sacerdocio de Aarón y de sus hijos. En la reflexión teológica, aunque el Nuevo Testamento tuvo cuidado de no querer hablar de Cristo sacerdote para no meter el Antiguo Testamento, en la reflexión patrística y escolástica sobre todo, siempre se hace alusión. Ya lo vimos, por ejemplo, en el Papa Juan, que decía que así como en el Antiguo Testamento
el sumo sacerdote tenía unas funciones cultuales que eran propias de él, igual pasa con el obispo respecto al presbítero. Pues San Isidoro también toma la imagen de Aarón y de sus hijos y precisa: Aarón tuvo el supremo sacerdocio y de él descienden los obispos, y de los hijos que tuvieron un sacerdocio participado descienden los presbíteros. Entonces, ¿qué podemos decir de San Isidoro? Dice, el obispo tiene el sumo sacerdocio. Los presbíteros participan del sacerdocio por medio del obispo. Entonces, Aarón y sus hijos. Afirmado el sacerdocio tanto de los obispos como de los presbíteros, volvemos a decir, concluye que el episcopado es el nombre de una obra, aunque no el de una dignidad. Otro elemento que comienza a jugar, porque entonces algunos simplemente veían un momento. La diferencia entre el obispo y el presbítero es simplemente de dignidad. Eso. El uno se pone sotana negra y el otro se pone sotana morada. Eso es todo. Al uno se le dice reverendo padre o su reverencia y al otro se le dice su excelencia, ¿no? Entonces, claro, hay una dignidad en el obispo que no está presente en el presbítero, pero no se puede reducir simplemente a una dignidad, sino en una manera de obrar. En una manera de obrar. O sea, aquí está en consonancia con lo que ya Dionisio y el pseudo Dionisio nos iban diciendo. Recuerde que concluimos con ellos. El obispo es el único que consagra el crisma. Eso es un obrar, no es una dignidad. Es un obrar. Ese obrar le hace tener mayor dignidad sobre el presbítero. Ah, indiscutible. Pero la cosa no es de dignidad, la cosa también es de obrar. La pregunta que me hacía ahora Pablo Emilio: el obispo puede delegar algunas cosas, pero consagrar el crisma no lo puede delegar. Por ejemplo, si no hay obispo, el vicario general, por ejemplo, que es un presbítero, no va a celebrar la misa crismal. Entonces, ¿qué hace? Por eso generalmente la Santa Sede nombra a algún obispo administrador. ¿Ven? O si hay un sacerdote de administrador, entonces ese que está ejerciendo, pues debe buscar invitar a un obispo para que venga a presidir la misa de la misa crismal. Y ese obispo debe tomar la renovación de las promesas sacerdotales del clero, no el vicario o el presbítero que esté frente a la diócesis como administrador diocesano. Porque el colegio de consultores, a la muerte del obispo o por renuncia al obispo, él debe proceder a nombrar un administrador. Y el administrador perfectamente, cualquier presbítero. Por ejemplo, pues, murió Monseñor Luis José y el Consejo Presbiteral y me nombra a mí administrador diocesano. Listo. Es simplemente para que yo atienda algunos asuntos, pero no significa que yo mañana, antes no alcanza a celebrar la misa crismal, entonces va a celebrar la misa crismal. No, pues invito a algún obispo, no sé, etcétera. En este caso, pues habiendo obispos auxiliares, pues lo más lógico es que quien sea nombrado administrador diocesano, pues sea uno de los obispos auxiliares. Lógico. ¿Sí? Y hay que ordenar. Lo hace, es obispo. Hay que presidir la misa crismal. Lo hace, es obispo. Puede hacerlo. Y toma. ¿Sí? Pero si es un presbítero, no.
y podría aprobar las ordenaciones de la diócesis. Claro, yo puedo reunir el consejo del seminario y entonces, porque está previsto que haya consejo para órdenes. Presido yo como delegado el consejo de órdenes, claro que sí. Y yo tengo la facultad de decir, perfecto, entonces el diácono fulano, mengano, perintano van a ser ordenados presbíteros. Entonces, no sé, llamo al obispo de Fontibón, por favor, a ver si está prevista las ordenaciones el próximo 2 de mayo en la catedral, a ver si su merced puede presidirlas. Me dice que sí, listo. Y yo lo delego a él, le presento las cartas para que él pueda ordenar a esos presbíteros. ¿Sí? Eso es. Entonces, por eso dice, no es simplemente una dignidad, sino en el obrar. Pero ese obrar le da dignidad al obispo sobre el presbítero. Claro que sí, claro que sí. Bueno. Otro pasito que da. Los simples sacerdotes, es decir, los presbíteros, cuya naturaleza sacramental radica en la potestad de ofrecer el sacrificio eucarístico y de predicar el evangelio, y desde aquí afirma que son sacerdotes igualmente que los obispos, pues los unos y los otros pueden celebrar la Eucaristía. Porque es el planteamiento que también hay. Luego, no es lo mismo, o sea, hay mayor consagración si la preside el arzobispo o la preside el párroco de San Pedro Claver. El efecto es el mismo. La diferencia es que él sale con mitra y yo sin mitra, ¿no? Pero para el momento de la consagración, también él está con la cabeza descubierta como la tengo yo de presbítero. Las palabras son las mismas, el efecto es el mismo. Yo podría celebrar con la misma pompa con que celebra el obispo. Sí, yo puedo también estar asistido por diáconos, por lectores, etcétera, toda una cantidad de ministros, hacemos canto, hay turiferario, hay cruz procesional, perfectamente. Sí, porque el sacrificio es el mismo. Las partes de la misa son la misma. A ver, ¿qué diferencia cuando celebra el señor arzobispo a cuando celebro yo? El misal es el mismo. Lo que él debe decir es lo mismo que yo debo decir. Lo que él debe actuar es lo mismo que yo actúo. Entonces, dice, ¿cuál es la facultad? Presidir la Eucaristía, la consagración, la predicación. Pues en ese caso, pues los dos son sacerdotes, claro que sí. Entonces, pero es que aquí lo que tenemos que tener importante, o sea, lo importante no es poner en el mismo plano a los dos, sino es mostrar que el fundamento del sacerdocio está en la Eucaristía. En la Eucaristía, digámosle, la Eucaristía la que hace al sacerdote. El sacerdote es el que confesiona la Eucaristía, hace la Eucaristía. Entonces, cuando vuelve sobre el, más adelante en otra obra que él tiene, que se llama Las Etimologías, cuando vuelve a plantear el tema sobre el sacerdocio, aporta algunas precisiones que no se pueden pasar por alto. Por ejemplo, ¿qué precisiones hace? En primer lugar, el enumerar las órdenes eclesiásticas, cuando las enumera, habla de 9, pues incluye al salmista y al obispo. Las famosas órdenes menores y mayores
que fue replanteado y las órdenes menores fueron suprimidas por la reforma del Concilio Vaticano II y se restaura como ministerios laicales. Entonces, pues en la época de San Isidoro estaban las famosas órdenes, que eran 8, 4 menores, 4 mayores. Solo que él pone 9 porque pone al salmista también dentro de las órdenes menores, entonces le da 9. ¿Cuáles eran las órdenes menores? El hostiariado. Era bueno, lo primero, lo que me hacía clérigo era la tonsura. Después de la tonsura se recibían las órdenes menores. Entonces era el hostariado, que es ser portero. El lectorado, el exorcizado y el acolitado. Y las órdenes, mentiras, son 7. Y las órdenes mayores, 4 y 4. Las órdenes menores, subdiaconado, diaconado, presbiterado y episcopal. Entonces, él hace. Pero cuando él hace, cuando está enumerando las órdenes eclesiásticas, pues nos da precisiones que nos interesa aquí frente al obispo y al obispo, y al presbítero y el obispo. Al describir a los presbíteros, repite que son sacerdotes porque dan lo santo al igual que los obispos, o sea, la Eucaristía. Pero precisa que no son poseedores del grado supremo del pontificado, que es propio del obispo. Entonces, ahí está esa precisión. Por ello, no pueden signar con crisma la frente para conferir el Espíritu Santo. Por ejemplo, San Isidoro, si seguimos la práctica de San Isidoro, no hay delegación del presbítero para confirmar. Porque está hablando de signar en la frente. Se signa la frente en la confirmación. Porque en la ordenación episcopal es en la cabeza y en la presbiteral es en las manos. Bueno. Lo cual compete exclusivamente al obispo. Pero aquí, ¿qué es lo que tenemos que precisar? Vuelve a lo mismo. No es de dignidad, sino en el obrar. Hay un obrar que es propio del obispo y que no está presente en el presbítero. Estrictamente, ¿qué sería? Volvamos a San Dionisio. Bueno, al Papa Juan, que es el que lo precisa más todavía. El obispo es el único que puede consagrar el crisma. Él no dice el que puede ordenar, sino consagrar el crisma. Si es el único que puede consagrar el crisma, es el único que puede, entonces, por analogía, es el único que puede usar el crisma. O sea, es el único que puede ordenar. Como el obispo, como el presbítero no puede consagrar el crisma, por eso el presbítero no puede ordenar. Bueno, entonces, es que esto es repetición porque, pues lógico, un teólogo del siglo V, su reflexión, pues debe tener en cuenta lo que se dijo en el siglo IV. Él no está descubriendo el agua tibia. Por eso una reflexión de un teólogo hoy sobre la Santísima Trinidad, pues no puede ignorar a San Agustín, no puede ignorar a Santo Tomás de Aquino. Necesariamente debe citarlos. Debe citar a San Ignacio de Antioquía. Es que debe, no es si quiere. Él simplemente está haciendo un planteamiento, pero hay una doctrina que ya está expuesta. No es que ahora sí descubrió el misterio de la Santísima Trinidad. Simplemente será seguramente el lenguaje que va a usar para expresar lo que de una manera lo decía San Agustín. Además, hay una obra de San Agustín que es hermosísima. Cuando estuve en Roma estudiando, la pude saborear porque la pude trabajar.
para un trabajo que hice, es De Trinitate, de San Agustín. De Trinitate, o sea, sobre el misterio de la Trinidad. No, pues es que más claro no canta un gallo. Yo decía, pero si yo de teólogo me pongo a escribir la Trinidad, yo digo, pero yo qué más puedo decir si es que en San Agustín, o sea, es que es hermoso. ¿Ve? Es hermoso como se expresa. Por eso, si yo voy a escribir algo sobre la Trinidad, pues tengo que citar de Trinitate, pero todas las veces. ¿Ve? Todas las veces. Muy bien. Por ello, no pueden signar para conferir. Bueno, ya lo dijimos. Una cuestión por debatir que hay que decirla, y San Isidoro asume la fórmula del Papa Inocencio I, con la que justifica que los presbíteros no pueden conferir la confirmación porque aunque son sacerdotes, no poseen el supremo grado del pontificado. ¿Ve? Lo que le decía ahora Pablo Emilio. Si siguiéramos la práctica, en la práctica la teoría o la exposición de San Isidoro, el obispo no podría delegarme para confirmar. Yo he recibido, incluso en estos días, estoy esperando del vicario episcopal una delegación, un decreto, porque voy a celebrar la iniciación cristiana en 2 adultos. Entonces, eso implica que quedaré delegado para confirmarlo. Según San Isidoro de Sevilla, eso no podría hacerlo. Pero entonces uno dice, ¿por qué la confirmación sí y por qué la ordenación sacerdotal no? Bueno, porque la confirmación desde la antigüedad estuvo siempre unida al bautismo. Entonces, por eso es que como se va a celebrar la iniciación cristiana, en la práctica el presbítero sí lo ha tenido. La prueba es la iglesia en Oriente. Hasta el día de hoy, el ministro ordinario de la confirmación es el presbítero. Los obispos son ministros extraordinarios. En la iglesia latina, el obispo ordinario es el obispo, el ministro ordinario, mientras que yo como presbítero soy extraordinario. Pero el orden sacerdotal sí implica recibir potestad. Por eso no se puede delegar a un presbítero para que ordene. Porque esa potestad solo es del obispo. Porque es el único que puede consagrar el Cristo. Al interpretar el alcance que esta expresión tiene en el pensamiento dogmático de San Isidoro sobre el sacerdocio, es un pensamiento dogmático, es una verdad de fe. Una verdad de fe. Los autores se muestran algunos parcos. Bueno, por ejemplo, Miller es un teólogo alemán del siglo pasado. Dice que los formularios litúrgicos del siglo IX propone que Isidoro acepta el contenido del texto por razón de autoridad. La autoridad que le da al obispo. La frase más clave, dice él, es que proclama una superioridad del sacerdocio episcopal. Se refiere a una limitación del poder jurisdiccional del presbítero. Es lo que alegaría en buen sentido Miller. Dice, bueno, pero es que San Isidoro aquí
lo que prácticamente se está refiriendo es al orden jurisdiccional. Entonces, cuando habla de autoridad, es ¿qué la autoridad? El que dice que sí y que no. Y el otro, pues, hace de acuerdo al que el otro le dice si eso se hace o eso no se hace. Bueno, pero dejando de lado esta cuestión de autoridad, porque no es simplemente quedarnos en eso de la autoridad. Hay que entender que la concepción fundamental del sacerdocio, por lo tanto, en San Isidoro, lo hace ser principio para el desarrollo posterior que se va a dar en los grandes maestros de la escolástica. Por ejemplo, Santo Tomás va a citar muchísimo a San Isidoro de Sevilla. San Isidoro ha tomado documentos del Papa Inocencio, por lo tanto, con lo que ya había dicho el Papa Juan I y lo que ya se desprendía de la doctrina de San Dionisio el Areópagita. Bueno, esto sería lo que tendríamos en la escolástica, en esta primera parte de la escolástica, repito, en esta primera parte, que sería lo que encontraríamos en los santos padres. Estos primeros tres teólogos no son los únicos, pero digámosle como tres grandes que tenemos de este primer momento. Para concluir, mis hijos, hay mucha tela todavía para cortar. No, la reflexión teológica no ha terminado, ni mucho menos. Porque aquí también hay otro elemento que nosotros pues no hemos tenido en cuenta y pues no vamos a tener en cuenta. Lo que yo les planteaba ahora, también el desarrollo teológico en las iglesias orientales. Hay unas prácticas que no están presentes en Occidente, como hay unas prácticas que están presentes en Occidente y no están en Oriente. ¿Ve? Y son tan obispos ellos como los nuestros, y soy tan presbítero yo como cualquier presbítero de ellos casado, o la jurisdicción, ¿no? Es que ese es otro elemento que hay que tener en cuenta, la jurisdicción. Por eso, en una reflexión teológica, uno no se puede zafar ni de la Sagrada Escritura, no se puede zafar uno del derecho canónico. Por eso, cuando se va a hacer una afirmación teológica, tengo que tener en cuenta el derecho canónico. Tengo que tener en cuenta la Escritura. Tengo que tener en cuenta el magisterio. ¿Ve? Entonces, no es lanzar una teoría, sino por eso cuando ha habido algunos así que son atrevidos, ¿no? Por ejemplo, para no ir lejos, el padre Llano, pues atrevido, cuando decía, bueno, a ver, no decimos que el matrimonio es santo, ustedes que son casados. No se dice que las relaciones sexuales de los esposos son santas, por eso hay castidad en los esposos, no porque no haya relaciones sexuales, porque es que pensamos que la castidad es no tener sexo. No, los esposos tienen sexo, pero es entre ellos. Y hay castidad en los esposos, como hay castidad en el celibato, como hay castidad en la virginidad. Una cosa es la castidad, otra cosa es la virginidad. Pero hay castidad en la virginidad, hay castidad en el celibato, hay castidad en el matrimonio. Bueno, entonces, si hay castidad, si el matrimonio es santo, es institución divina,
Entonces, a ver, si José y María tuvieron relaciones y nació Jesús, ¿por qué Dios no podía aprovechar esa relación para que hubiera sido concebido el Hijo de Dios? Pues dígame si no tiene una lógica esa reflexión. Claro que tiene una lógica, claro. Pero es que el Evangelio es claro cuando dice, sin que entre José y María hubiesen relaciones, quedó ella encinta. Entonces, ¿para qué lo que el Evangelio mismo nos está clarificando, ahora lo vamos a cambiar? Ahí es donde está el error. La reflexión como tal tiene su validez, tiene su lógica, claro que sí. Es un planteamiento válido. Y Dios, el Padre, pudo haber hecho de esa manera. Sí, sí, también. También pudo haber hecho que de una relación sexual entre José y María fuera concebido el Hijo de Dios. Claro que sí. Pero no lo hizo así. Porque el Evangelio es claro en decir, por eso José tomó la decisión de repudiar a María. ¿Porque era malo? No, porque dice, qué pena, pero esto no es mío. Me voy a echar yo encima al que no me corresponde. El Evangelio es claro, es claro. Además, entonces viene otra verdad de fe, que es la virginidad perpetua de María. ¿Y qué es ser virgen? Pues una virgen es la que nunca ha tenido relación sexual. Entonces, si hay virginidad perpetua, entonces no pudo haber relación entre José y María. Y muchísimo menos que una relación de ellos, pues fuera concebido el Hijo de Dios. Ahí es donde está el error. La reflexión como tal es válida, tiene su sentido, tiene su lógica. ¿Ve? Lo que decíamos ahora del pseudo Dionisio. Para afirmar el carácter divino, dice que el ministerio interviene la Trinidad y tiene su sentido, porque, sí, y tiene su lógica, porque el Padre es el que ha enviado al Hijo. Ya con ese hecho de haber enviado al Hijo, ya hay participación del Padre. Yo no me parece a mí salido. Y como el Espíritu lo movía, pues hay participación. Claro que sí, claro. ¿Ve? Pero aquí la reflexión es que hay que tener en cuenta que no solamente es hablar de la concepción virginal, sino de la virginidad perpetua de María, que es una verdad de fe, que no la puede desconocer, que pues no la desconoció el Padre ya. Por eso pues le dicen, por favor, eso está equivocado. ¿Eh? Es un teólogo y hace su reflexión y tiene una lógica. Él no está procediendo de una manera que está definida. Está definida. Es que está definida la virginidad perpetua de María. María es virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. Entonces, simplemente no hubo relación sexual entre José y María. Y mucho menos que una relación sexual de José y María fuera concebido el Hijo de Dios. Porque la concepción es virginal. Y para que fuera virginal, por eso interviene Dios. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá. Por eso el que nace es el Altísimo. Es eso. Entonces no hay generación humana, sino es una generación divina. Además, el Evangelio es claro. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús. No dice, y José engendró a Jesús. Dice, José. Entonces, Jacob engendró a José, que estaba desposado con María, de la cual nació Jesús, el Mesías, de la cual, no dice de los cuales nació. Entonces, hay que, a ver qué dice la palabra. Yo no puedo hacer una afirmación, por más que sea
lógica, teológica. ¿Ve? Entonces hay que tener en cuenta todos esos elementos. Bueno, mis hijos, no les retraso más el sueño de esta noche. Buen descanso. El sábado, entonces, Dios mediante, nos encontramos nuevamente. Gracias, Padre. Que descansen. Feliz noche. Muchas gracias. Buenas noches, Padre. Gracias, Padre. Igual.